Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Manuel Rodríguez Domínguez, trabajo en la Unidad de Biotecnología Vegetal del Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco. El día de hoy les voy a hablar de un taller que es técnicas de secado de flores para prolongar la vida de florero. Generalmente el hombre ha tratado de buscar cómo incrementar la vida de florero, también conocida como vida de anaquel, de las frutas, de las plantas, de las flores, a fin de que duren más tiempo. El día de hoy vamos a presentar algunas técnicas para preservar flores principalmente. Existen diferentes técnicas de secado. Por ejemplo, podemos mencionar el secado al aire, secado al sol, secado por evaporación de agua, secado por presión, secado en horno de aire caliente, secado en horno de microondas, secado con agentes de secadores, secado por liofilización y el método de preservación utilizando glicerina. Todas estas técnicas tienen distintas ventajas y desventajas y pudiéramos decir que todas ellas se agrupan en el campo de la preservación de flores. Simplemente en el preservado la mayoría de las técnicas son de secado o deshidratado. Por eso he titulado esta charla Técnicas de secado de flores. Sin embargo, también vamos a ver algunas técnicas que no necesariamente implican secado, pero sí implican el quitar el agua y reemplazarla por algunas otras sustancias químicas. La primera técnica es la de secado al aire. Esta es una técnica muy económica, ya que prácticamente no necesitamos reactivos químicos. Generalmente las técnicas donde se utilizan reactivos químicos pues ya implican un incremento en el costo o también pueden resultar perjudiciales, no cancerígenos, pero quizás sí irritantes para algunas personas. Entonces, esta técnica de secado al aire es de las más económicas que existen y es ampliamente utilizada en varios campos. Las flores se pueden secar colgadas en cualquier lugar siempre y cuando esté protegido de las condiciones ambientales, principalmente de la humedad, para evitar que se rehidraten los tejidos que han sido ya deshidratados. Mediante esta técnica colocamos las flores colgadas de manera que las mismas condiciones ambientales vayan evaporando el agua y de esta manera el tejido se vaya secando. Sin embargo, también presenta ciertas desventajas. Dentro de las principales desventajas es que la mayoría de las flores no conservan ni su forma ni su color original, ya que al estar colgadas, digamos, boca abajo, o sea, hacia abajo, las flores tienden a bajar sus pétalos o tépalos y entonces ya no están conservando su forma original. Dentro de los colores podemos observar que generalmente los colores de tintes rojos son los que más se pierden, tornándose a marrón. Y esto ya habla de que no hay un color original o una forma original y las personas pudieran ver que no es una flor con su estructura original como ellos la conocían, como una margarita, como un girasol, etcétera, etcétera. ¿Dónde y cuándo se utiliza esta técnica? Esta técnica generalmente se utiliza mucho en cocina. Por ejemplo, cuando se trata de secar flores de manzanilla para hacer infusiones o tés, es un método muy, muy práctico que pueden utilizar las amas de casa. En el caso de la industria florícola, esta técnica se puede utilizar en aquellas flores que no son muy abiertas, es decir, que no tienen un diámetro muy grande. Por ejemplo, los botones rosales. En los botones de las rosas, pues todos los pétalos se encuentran hacia abajo, de tal manera que no se influye para nada el estar colgada la flor hacia abajo. Es importante mencionar que una de las características por las que surgió este taller es para tratar de evitar pérdidas a las industrias florícolas para todo aquel material que no se utilizó, aquel material que no se vendió. Entonces, de esta manera se puede preservar y sacarse posteriormente al mercado. Pasamos a la segunda técnica. La segunda técnica es la de secado al sol. Es un método muy económico y mucho más rápido que la de secado al aire, porque aquí el sol está acelerando el proceso de deshidratación de los tejidos, en este caso de las flores. Al estar acelerando este proceso de deshidratación, entonces no le da tiempo a la flor
de que sus pétalos cambien de forma y la mayoría de las plantas, sus flores conservan la forma original. De esta manera también, como es más rápido, como mencionaba, también los colores tienden a perderse menos. Sí hay un cambio ligero en las tonalidades, nuevamente, principalmente en los rojos, pero se conservan de manera un poco más fidedigna comparado a la técnica anterior, que es la de secado al aire. Las desventajas de esta técnica es que generalmente se utiliza en combinación con otra técnica. Es decir, no puedo tener en muchas especies de flores, no puedo tener flores secadas simplemente al sol y de esta manera ya estar listas para integrarse al mercado. Generalmente tengo que combinarla con alguna de las otras técnicas que vamos a ver más adelante. Pasamos a la siguiente técnica. La siguiente técnica es el secado por evaporación de agua. Las ventajas es que también es un método económico, ya que el material necesario es muy fácil de conseguir. Necesitamos un recipiente tipo florero, agua común y las flores cortadas. Entonces, de esta manera colocamos las flores dentro del jarrón o del florero con el agua y dejamos que el agua se vaya evaporando. El agua se va evaporando, de esta manera el secado de las flores es gradual, no es tan drástico y permite que los tejidos se descompongan más difícilmente. De esta manera se pueden conservar principalmente las flores originales, la forma de las flores originales. Sin embargo, tiene algunas desventajas. El agua colocada en el recipiente puede contaminarse por microorganismos, por lo que es necesario o bien estar cambiando el agua, dejándola al nivel donde estaba, o bien colocar algún antibiótico o algún fungicida, alguna sustancia que no deje crecer o que inhiba el crecimiento de los microorganismos. Pasamos a la siguiente técnica. La siguiente técnica es el secado por presión. Es un método relativamente económico, ya que se puede utilizar una gran cantidad de flores secadas en prensas o incluso secadas en libros. Hay que recordar cuando en nuestros tiempos de secundaria o de primaria secábamos alguna flor o alguna hojita que nos regalaban o que queríamos conservar y la poníamos en un libro, ¿sí? En un directorio telefónico, en un libro pesado. O bien en periódicos, y entonces colocamos prensas de madera, las amarramos y de esta manera la presión hace que el agua se elimine y poco a poco los tejidos se van secando. Sin embargo, este método presenta algunas desventajas. La principal de ellas es que puede haber contaminación por hongos, ya que el agua, al momento de hacer presión, se está saliendo de los tejidos de la flor y esa agua facilita la aparición o la germinación de las esporas de los hongos y puede haber fácilmente contaminación por ellos. También puede haber contaminación bacteriana. Entonces, lo que se recomienda es o bien meter la prensa a un horno para ayudar a que rápidamente se evapore el agua que se está liberando por la presión, o bien estarla cambiando continuamente a papel o a periódico nuevo, seco, para evitar la acumulación de agua. Esta técnica es muy utilizada principalmente en los herbarios. Cuando hay personas que colectan flores o plantas en general y es necesario colocarlas en algún banco, en alguna colección, para que otras personas que quieran identificar esta planta vayan a esta colección y se den cuenta si esta especie ya ha sido colectada, si es nueva especie, entonces es muy fácil tenerlas aplastadas porque ocupan menos lugar. Entonces es un método muy común utilizado en los herbarios. En esta técnica también las personas pueden prensar flores para utilizarlas al final haciendo artesanías. Por ejemplo, pueden ser en invitaciones, en separadores. Otra desventaja de esta técnica, es que las flores no conservan su forma original, ya que al aplastarlas, pues muchas de ellas no van a conservar la forma que originalmente tenían en 3 dimensiones. Los colores también llegan a perderse. Generalmente los colores rojos también se pierden y al igual que en las otras técnicas, y los que más se conservan son los colores amarillos. La siguiente técnica es la técnica de secado en horno de aire caliente.
La ventaja de esta técnica es que se pueden secar varias flores en una sola carga, es decir, en una sola carga de horno podemos poner distintas flores de distintas especies y esto no va a afectar para nada. Además de que se pueden combinar con otras técnicas de secado. Sin embargo, esta técnica presenta ciertas desventajas. Una de ellas es el alto gasto energético de algunos hornos. Además de que las altas temperaturas pueden degradar algunos pigmentos de las flores, tales como los carotenos, las clorofilas, xantofilas y antocianinas. Esto va a hacer que las flores pierdan su color original y no van a ser atractivas entonces para el mercado. Otra técnica muy similar es el secado en microondas. En el secado en microondas debemos de utilizar algunas plaquitas de porcelana para hacer presión. Estas plaquitas generalmente vienen con papel secante, se hace presión y se mete todo como si fuera un sándwich al microondas y entonces la energía, el calor que produce el movimiento de las moléculas de los compuestos químicos de la flor hacen que se aumente la energía y esto hace que se evapore el agua, ocasionando que las flores se deshidraten. Entonces, el secado en horno de microondas tiene muchas mayores ventajas comparado a la técnica anterior, que es el secado en horno de aire caliente. Es más rápido, la mayoría de las flores conservan su color original. Hay que recordar que entre más rápido sea el secado, las flores tienen menos posibilidad de perder su color o su forma original. Sin embargo, dentro de las desventajas, es un método no económico ya que requiere mucho gasto de energía. Hay que recordar que hay ciertos aparatos que gastan mucha energía, entre ellos está la plancha, el microondas, etc. Entonces, es la principal desventaja. Otra desventaja que tiene este método es que las flores se tienen que aplastar, entonces no conservan su forma original. Sin embargo, es útil, al igual que la técnica por presión, cuando se quieren hacer arreglos tipo invitaciones, separadores de lectura, cuadros de naturaleza muerta donde se pueden poner además de flores, frutas deshidratadas, etc. La siguiente técnica es el secado con agentes desecadores y aquí podemos dividirla o clasificarla en varias subtécnicas. Cualquier agente químico que provoque deshidratación de una flor cae dentro de esta técnica, secado con agentes desecadores. Tenemos, por ejemplo, la mezcla de arena con harina de maíz en proporción 1:1. En este caso, combinamos la arena con la harina y de esta manera sepultamos las flores, cubriéndolas totalmente con esta mezcla. Y esta mezcla se va a encargar de deshidratar, de quitarle el agua a estas flores y dejarlas con su color y su forma original. Una desventaja de este método es que esta mezcla no tiene un grado de saturación de humedad, es decir, a simple vista no podemos nosotros observar cuando esta mezcla ya está saturada de agua y ya no sirve porque ya no va a poder deshidratar nuevos tejidos. Es necesario tener nosotros un agente indicador para saber cuándo es que debemos secar esta mezcla para volver a reutilizarla y tener resultados 100% efectivos. Si no tenemos un indicador de grado de saturación, nosotros podemos estarla secando ya sea en un horno de aire caliente o en un horno de microondas constantemente nuestra mezcla y una vez que se enfríe volver a reutilizarla. Hay otras mezclas, por ejemplo tenemos la mezcla de bórax con cereal de maíz triturado. Este es un poco más eficiente que la mezcla anterior de arena y harina. Se utiliza generalmente una proporción de una parte de bórax por 2 partes de cereal de maíz triturado. Igual, en este caso con la mezcla cubrimos la flor y esperamos a que se deshidrate, a que chupe toda el agua de los tejidos de la flor. Y una vez que se han quitado esta humedad, la flor conserva sus colores y su forma original. Es importante de que en estas técnicas sepultemos nuestras flores en cualquiera de las mezclas, pero irla agregando muy lentamente de manera que se vaya conservando la forma original de la flor. Es decir, en un recipiente voy llenando poco a poco con la mezcla, coloco mi flor y poco a poco
alrededor de ella voy colocándole la mezcla de tal manera que la forma original se conserve. De esta manera podemos decir que las formas originales de cualquier flor se conservan. El color sí llega a perderse un poco, menos que en las otras técnicas que ya he mencionado, pero de todas maneras la tonalidad no se conserva originalmente. Dentro de esta técnica tenemos también algunas otras mezclas. Por ejemplo, hay un agente de secador conocido como sílica gel. Es el mejor agente de secador que existe para deshidratar las flores. Para tener una idea, esa sílica gel es la que viene a veces cuando compramos algunos productos como bolsos, como tenis, viene un sobrecito que dice no se coma. Ahí viene sílica gel y esa sílica gel está absorbiendo la humedad del medio ambiente para evitar que se puedan llenar de hongos estos productos como los bolsos, los tenis, etcétera, etcétera. Muy bien, esa sílica gel es la que nosotros podemos utilizar. Generalmente la sílica gel la podemos conseguir en algunos lugares donde vendan reactivos para laboratorio y al momento de tener nuestra sílica, sepultamos nuestra flor en un recipiente igual poco a poco para que conserve su forma original. En este caso la sílica gel, al absorber el agua, lo absorbe de una manera más eficiente y de esta manera la flor va a conservar los colores o las tonalidades de color un poco más fidedignas a las naturales. Es importante aquí conocer que la sílica gel es un método un poquito más caro comparado a las mezclas de harina y harina o a la mezcla de bórax y cereal de maíz triturado, pero vale la pena, ese incremento en el costo vale la pena porque quedan nuestras flores un poco mejor combinadas y sobre todo mejores en sus colores y mejores en su forma original. Si entonces las combinaciones que podemos hacer para hacer ramos florales se ven mucho mejor. Bueno, ¿y qué es lo que hace que la sílica gel sea tan eficiente? Bueno, la sílica gel es un gel de sílice, es una forma granular y porosa de dióxido de silicio, que son unas esferitas que tiene unos canalitos por donde se va acumulando el agua, es decir, cuando se chupa el agua de los tejidos, esta se va acumulando en los canalitos y esto hace que el periodo de vida de la sílica gel sea mucho más grande y por lo tanto sea más eficiente al momento de secarlo. Otra gran ventaja es que los productores de sílica gel venden alguna sílica gel con un agente indicador, es decir, hay sílica gel de colores que su color va cambiando conforme se va humedeciendo. Esto nos indica el grado de saturación de humedad que puede tener la sílica gel y de esta manera nosotros podemos ver cuándo cambiar esta sílica, cuándo secarla en un horno y volver a utilizarla. Generalmente se utilizan compuestos como el cloruro de cobalto o la violeta de genciana, que son los compuestos que indican el grado de saturación de humedad. Por ejemplo, la sílica gel que tiene cloruro de cobalto se ve azul cuando está seca y se torna a color rosa cuando está húmeda. La sílica gel que tiene violeta de genciana se ve amarilla cuando está seca y cuando se humedece se ve de color verde. Entonces de esta manera yo puedo ver el grado de saturación de humedad y saber en qué momento debo de retirarla para secarla en un horno, y al secarla en el horno vuelve nuevamente a su color original y de esta manera yo ya sé que esta sílica está seca y se puede volver a utilizar. Hay otra sílica gel que no tiene indicador de saturación de humedad, es de color blanco. Esta sílica pues yo no voy a saber cuándo está totalmente húmeda o cuándo está seca. Es más barata, dado que no tiene este agente indicador de humedad. Sin embargo, yo puedo hacer una mezcla de sílica blanca sin indicador de saturación de humedad y una poquita de sílica con indicador de saturación de humedad. Entonces de esta manera voy a tener bolitas de sílica gel blanca y unas poquitas bolitas de sílica gel azul en el caso que tenga cloruro de cobalto como indicador o amarilla en caso de que tenga violeta de genciana.
Entonces, al momento de que yo la estoy reutilizando, las bolitas de sílica que tienen este agente químico indicador de grado de saturación me van a estar indicando cuándo ya debo de cambiar la sílica gel, aunque las bolitas blancas yo las vea iguales, puesto que las puse al mismo tiempo. Entonces, para abaratar costos yo puedo hacer esto: comprar mucha sílica gel de color blanco y comprar una poquita sílica de colores azules o amarillos que tengan grado de saturación de humedad, que tengan un indicador de grado de saturación de humedad, y de esta manera combinarlas. Este es de los métodos más comunes, más baratos dentro de lo económico, de lo que puede estar al alcance del público en general. Es de los métodos que la mayoría pudiera alcanzar para tener buenos resultados con flores que tienen formas y colores lo más parecido a las flores naturales. Existe otra técnica que definitivamente es la mejor técnica que existe para deshidratar flores, pero también es la más cara. Es el secado por liofilización. Las flores conservan su forma original, su color original, no se necesita grado de saturación de humedad, no se necesita prensarlas, no se necesitan agentes químicos que pudieran causar irritación. Entonces esto lo hace un método óptimo para el secado de las flores. Sin embargo, los liofilizadores son muy caros y generalmente se necesita capacitar al personal para que los pueda utilizar. Entonces, pudiéramos nosotros comenzar con alguna técnica de secado un poco más económica, y conforme vamos adquiriendo capital, hacernos de un liofilizador, comprar un liofilizador, y de esta manera continuar con nuestro proceso de técnica de secado, ¿sí? Y nuestro negocio, obviamente. Bueno, básicamente esas son las técnicas de secado de flores. Les comentaba al principio de la presentación que hay una técnica que es de preservación. En esta técnica nosotros lo que usamos es glicerina. Las ventajas es que es un método económico, el material necesario es muy barato, es muy fácil de conseguir, casi cualquier persona puede conseguir glicerina, solo necesitamos glicerina y agua. El follaje preservado de esta manera conserva flexibilidad, brillantez, se puede doblar, se puede manipular y no se quiebra, porque las flores secadas por los otros métodos, generalmente si yo las quiero doblar, estas se cortan, se parten, se fracturan, pero las secadas con glicerina no, son muy flexibles. Las desventajas de este método es que la glicerina es un medio que permite el crecimiento de microorganismos. Entonces, si yo no tengo cuidado, los microorganismos van a estar proliferando y la glicerina ya no va a cumplir su función. Otra desventaja es que generalmente las flores llegan a perder su color original. Entonces, este método de preservación con glicerina es óptimo para follaje, para hojas, pero las flores sí llegan a perder sus colores originales. Muy bien, generalmente cuando yo quiero hacer alguna artesanía con flores, yo puedo hacer algunos separadores, como mencioné anteriormente, algunos cuadros de naturaleza muerta, o bien puedo hacer arreglos florales. En el caso de los arreglos florales, puedo tener mis hojas preservadas con glicerina, y por otra parte puedo tener mis flores secadas con liofilización, por sílica gel, etcétera, etcétera, y entonces juntarlas. Puedo poner mi flor en un alambre, este alambre forrarlo con cinta floral. Hay una cinta de color verde que se llama cinta floral, lo venden en los lugares donde venden artesanías, e ir colocando en el tallo mis hojas preservadas con glicerina, y de esta manera tengo flores con su tallo y puedo ir haciendo arreglos florales. Ahora bien, este preservado con glicerina, ¿cómo se hace? Generalmente la mezcla se hace utilizando una parte de glicerina y 2 partes de agua tibia, y ahí dejamos nuestras hojas o nuestras flores. Dependiendo lo grueso que sea nuestra hoja o nuestra flor, va a depender el número de días que esté ahí. Generalmente es entre 1 o 2 semanas. Entonces, pasado esa semana, ese tiempo, yo puedo ver cómo
el agua de los tejidos de la flor de la hoja se va quitando y se va reemplazando con glicerina. ¿Sí? Entonces es una buena técnica. ¿Cuál es la mejor técnica para preservar flores? Bueno, mucho depende de cuál es mi objetivo, cuál es el mercado al que va dirigido el producto, qué capital de inversión tengo, etcétera, etcétera. Por ejemplo, si yo quiero secar flores simplemente para tener un respaldo botánico, para que otros botánicos de otras partes del mundo puedan investigar sobre las características de cierta flor, entonces me conviene el método por presión. Si yo me voy a dedicar a hacer artesanías y me voy a dedicar a hacer separadores, cuadros, es decir, artesanías donde vengan las flores aplastadas como en 2 dimensiones, pues puedo utilizar secado en horno de microondas, puedo utilizar secado por presión, etc. Si yo quiero que la flor conserve su forma original, sus colores originales, lo mejor sería la leofilización o el secado principalmente con sílica gel. Entonces mucho depende, ¿sí? Mucho depende. Si yo tengo un fuerte capital para invertir, pues mejor le tiro a la liofilización, elijo la liofilización, ¿sí? Pero entonces mucho depende para qué lo quiero, a quién va dirigido, qué es lo que quiero hacer con mi material, etcétera, etcétera. Hay algunas ventajas de las flores preservadas respecto a las flores frescas. La primera es el tiempo de conservación. Las flores secas se conservan por mucho más tiempo y por eso es una técnica que puede aumentar las ventas de las personas que se dedican al comercio florícola, porque todas aquellas flores que no se vendieron, pues las pueden deshidratar y tenerlas por más tiempo y venderlas después en algunas otras temporadas. Una segunda ventaja es que los ejemplares se pueden almacenar y se reducen los costos de transporte. Entonces, se almacenan en cajas, en lugares secos, pueden durar ahí mucho tiempo. La bibliografía dice que incluso hay algunas que duran hasta 6 años y los costos de transporte se reducen. Es más fácil el transporte entre países, puesto que en las flores frescas generalmente a veces van contaminadas por algún agente patógeno, pero en las flores secas no vive ya ningún microorganismo, entonces hay menos trabas al momento de exportarlas a otros países. Otra ventaja es que podemos utilizar flores que comúnmente no se encuentran en el mercado. Hay flores que generalmente no se encuentran en el mercado, por ejemplo, la flor de diente de león. Es muy bonita, pero no se encuentra como flor fresca. La baguinia, también conocida como orquídea de árbol, no es orquídea, así se le conoce comúnmente, no se encuentra comúnmente en el mercado como flor fresca. La flor de la granada china, la pasionaria, la pasiflora o granada china, es una flor muy padre, parece como una nave espacial y no se encuentran comúnmente en el mercado de las flores frescas. ¿Por qué? Porque son flores que al momento de cortarlas rápidamente pierden su vida. Se comienzan a marchitar, sus pétalos comienzan a bajarse, ya no conservan su forma original. Sin embargo, mediante esta técnica de secado de flores, podemos utilizar estas flores que comúnmente no las podemos encontrar como flores frescas. Otra ventaja es que podemos disponer de material vegetal en cualquier época del año. Es decir, yo puedo estar vendiendo tulipanes en pleno verano. ¿Por qué? Porque los tulipanes que yo seco en el invierno, que es cuando hay flor, las voy a almacenar y entonces en el verano los puedo estar vendiendo, ¿sí? O puedo tener petunias que son de verano, las puedo tener en pleno invierno. Entonces en cualquier época del año yo puedo estar vendiendo prácticamente cualquier tipo de flores. Esa es otra gran ventaja de las técnicas de deshidratado de flores. Sin embargo, pues no todo es miel sobre hojuelas. O sea, además de las desventajas que tienen los métodos que ya les mencioné, hay algunos problemas que se presentan en las flores deshidratadas. Voy a mencionar algunos de ellos. Primero, cuando uso sílica gel, esta viene generalmente en perlitas, en caniquitas, en bolitas, y muchas veces los pétalos o los tépalos o las brácteas de la flor quedan huellas de estas esferas, quedan marcas de estas esferas producidas por la sílica gel, y al momento de sacarlo
se ve como que si tuviera huecos, como que si tuviera pequeños pocitos, no perforados totalmente, pero eso ya no le da una apariencia de flor natural. ¿Cómo puedo solucionar este problema? Bueno, hay sílica gel de diferentes tamaños. Generalmente la sílica gel, que es de bolitas de 1 a 3 milímetros de diámetro, es la que deja muy visibles estas marcas. Pero en el mercado yo puedo conseguir bolitas más pequeñas. Traten de conseguir bolitas de 0.5 a 1 milímetro de diámetro. Entonces esta es tan pequeña que sí puede dejar marcas, pero ya no son tan visibles. Entonces de esta manera puedo solucionar ese problema de las marcas que dejan estas esferitas. Un segundo problema que se presenta en estas técnicas es que muchas veces el tejido se vuelve a rehidratar. Es decir, mi planta, mi florecita quedó muy bien deshidratada, no hubo ningún problema, conservó su forma original, su color original, pero luego viene un proceso de rehidratación, sobre todo si yo voy a tener este arreglo floral en un ambiente muy húmedo, con demasiada humedad ambiental. Y entonces la flor, al rehidratarse, sus pétalos vuelven otra vez a agacharse, vuelven a moverse y ya no se ve con esa forma original. Los colores, al momento de volver a absorber el agua, cambian su tonalidad y entonces ni por color ni por forma ya se observa como si fuera una forma de una flor original. ¿Cómo puedo solucionar este problema? Bueno, lo puedo solucionar colocando mis flores ya deshidratadas dentro de recipientes, por ejemplo, dentro de capelos de vidrio. De esta manera la humedad del medio ambiente no va a penetrar a donde está el tejido. Y además, en la base de mi capelo de vidrio puedo colocar una bolsita de sílica gel, como la que viene en los tenis, en los bolsos nuevos, que ya las mencionaba, y de esta manera la poca humedad que pudiera ingresar se vuelve nuevamente a reabsorber, evitando que la flor reabsorba esta humedad. Otra manera de que yo las puedo conservar es, ya que tengo mi flor deshidratada, le puedo asperjar, cubrirla o asperjarla con barniz, con parafina, y de esta manera esto va a formar una capa protectora que no va a dejar que el agua del medio ambiente penetre al tejido seco de la flor. Un tercer problema que se puede suscitar en las flores deshidratadas, y yo creo que es el que más ha aquejado a los productores de flores deshidratadas, es la pérdida del color rojo. Si se dan cuenta, cuando mencionaba que generalmente en algunas técnicas se llegan a perder colores, el principal problema son los colores rojos. El color rojo siempre se hace marrón, o se hace un rojo oscuro, y eso ya no le da la apariencia de una flor original. En el Centro de Investigación del CIATEC hicimos unas pruebas basándonos en una característica que observamos en el campo. En el campo observamos que cuando había flores rojas, es decir, plantas con flores rojas cerca de un hormiguero, las flores estaban mucho más rojas, con una tonalidad más roja, que aquellas que estaban más alejadas de los hormigueros. Las hormigas producen un ácido que se conoce como ácido fórmico. Entonces nosotros como científicos nos preguntamos, muy posiblemente tenga algo que ver el ácido fórmico con la conservación del color rojo. Y no solo el ácido fórmico, pues al ser un ácido, posiblemente otros ácidos, el clorhídrico, sulfúrico, el fluorhídrico, etcétera, pudieran ser útiles. Nada más, aquí hay que tener cuidado porque hay unos ácidos que pueden ocasionar mucho daño. Entonces nosotros hicimos una prueba utilizando ácido clorhídrico 1 normal, es muy diluido, y en pétalos deshidratados con sílica gel nosotros colocamos unas gotitas de ácido clorhídrico 1 normal, y cuando este ácido se secó, el color rojo reapareció. Entonces, para conservar los colores rojos, una vez que deshidrataste tus flores rojas, hay que asperjarle un poquito de ácido clorhídrico 1 normal o 1 molar. Las personas que saben química sabrán que es lo mismo, 1 molar que 1 normal en el caso del ácido clorhídrico, y con eso los colores rojos se recuperan. Es importante saber por qué o comprender por qué algunos colores sí se pierden y otros no se pierden,
A veces los colores amarillos en algunas especies se pierden y en otros se pierden menos utilizando la misma técnica. Hay que reconocer cómo se originan los pigmentos, qué son, dónde se localizan, para comprender un poquito por qué se pueden llegar a perder o cuáles son más fuertes y se pierden más difícilmente que otros. Dentro de los pigmentos podemos decir que existen 5 principales pigmentos en el reino vegetal. Primero están las clorofilas. Estas son las que dan los colores verdes de las hojas, de los frutos inmaduros o de los botones florales inmaduros. Casi no hay flores verdes, por eso las clorofilas, si yo me estoy dedicando a deshidratar flores, no le voy a poner mucha atención. Sin embargo, sí puede haber algunas flores verdes. Nosotros hemos encontrado algunas flores silvestres de color verde, ¿sí? No son muy comunes dentro de las flores que se encuentran en el mercado de manera tradicional. Otro segundo pigmento son los carotenoides. Los carotenoides son los que dan los colores amarillo, rojo y anaranjado. Entre ellos están los carotenos y las xantofilas, como el licopeno, por ejemplo, del jitomate. Estos colores dan tonalidades diferentes desde el amarillo hasta el rojo, pasando por el naranja. El beta-caroteno de las zanahorias es otro pigmento de este tipo, de los carotenoides. Entonces, como aquí están los colores rojos, aquí hay que prestar mucha atención, ¿sí? Otro pigmento son las ficobilinas. Las ficobilinas son muy comunes en las algas, en las llamadas algas pardas o en las algas rojas se encuentran mucho las ficobilinas. Entonces las ficobilinas no es un pigmento que esté comúnmente en las plantas terrestres y mucho menos obviamente en las flores. Otro pigmento serían los flavonoides. Los flavonoides son muy importantes porque son los que dan coloraciones azules y también pueden llegar a dar coloraciones rojizas. Entonces los flavonoides pueden ser antocianinas, flavonoles, flavonas, etcétera, etcétera. Entonces aquí puedo ver que los colores rojos se pueden dar ya sea por flavonoides o por carotenoides. Entonces es importante conocer qué tipo de pigmento es para saber si el pigmento va a ser más fuerte y por lo tanto va a tardar más tiempo en desaparecer, y obviamente esto depende mucho de la especie. Hay otros pigmentos mucho más fuertes que son las betalainas. Las betalainas está, por ejemplo, el betabel. El betabel tiene un pigmento muy fuerte, tan fuerte que cuando nosotros consumimos betabel, luego salen nuestros desechos pintaditos y hasta nos asustamos, ¿sí? Ese es un pigmento muy fuerte. Desafortunadamente no hay betalainas en las flores. Si hubiera betalainas en las flores sería muy fácil porque no perderían ese color. Pero bueno, sí es importante entonces conocer qué tipos de pigmentos existen en la naturaleza para tener al menos una base, una idea. ¿Y para qué van a servir nuestras flores al final de cuentas? Créanme que lo más bonito es un arreglo con flores deshidratadas o arreglos florales muy grandes que a veces se pueden encontrar en hoteles y que tú dices, ¿es natural? ¿Es artificial? ¿Es de plástico? Y resulta que es natural, pero deshidratado. ¿Sí? Es lo que llama mucho la atención. Sin embargo, también nos puede llamar la atención pues separadores, como mencionaba, cuadros de naturaleza muerta, y podemos estar exportando todos esos productos, y créanme, hay mercado para todo esto, ¿sí? Prácticamente esta plática está orientada como una oportunidad para hacer negocio, o si tú ya tienes un negocio florícola, pues para que puedas incrementar haciendo deshidratado de flores y puedas evitar las pérdidas del material que no se ha vendido. Muchas gracias, doctor José Manuel Rodríguez Domínguez, Unidad de Biotecnología Vegetal del CIATEG. Mi correo electrónico es mrodriguez@ciateg.mx. Muchas gracias.